Gloria a Dios. Vamos a primero a disponernos a oír la palabra, ¿cierto? Y ya luego hablamos de otras cosas. Reitero que los amigos son muy bienvenidos en el nombre del Señor. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Eileen Camacho Aragón. Ella cumplió 15 añitos. No están aquí porque están en un lugar con su familia. Pero de verdad que felicitamos a nuestra princesa en el nombre del Señor, ¿cierto? Y deseamos que mi Dios la bendiga, la guarde y le conceda pues cumplir muchos años más de vida en el Señor. No sé si hay otra cumpleañera aquí esta semana. Usted también está de cumpleaños, gloria a Dios. El 4, le felicitamos en el nombre del Señor. Dios le bendiga y le siga dando buena salud. Hugo viene de camino, el administrador de la hermana Liliana, ¿cierto? Bueno, entonces lo felicitamos también. Ahora que venga le damos las felicitaciones. Y aprovecho también la oportunidad para agradecer a todos los hermanos que nos han venido apoyando en esto del proyecto. Que el Señor les bendiga de verdad abundantemente. Vamos a tomar la palabra del Señor, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3 y el verso 19. Gloria a Dios. Damos la bienvenida al hijo de nuestro misionero y a sus nietos. Bienvenido. Kenner, usted, mi hijo, no me voltee la cabeza para otro lado. Bueno, a los hermanos que hacía días no vería, bienvenidos. Vamos a leer la palabra del Señor. Yo sí quisiera que los adolescentes se me quedaran. Que bajen, si solo los niños pueden subir. Dice Hechos 3 y vamos a leer el verso 19. Así que arrepentíos, pónganse en pie por favor, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otra vez. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oremos que Dios nos hable esta mañana. Soberano Señor de la eternidad, te doy gracias porque tú, oh Dios, eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Dios mío, háblanos la palabra esta mañana en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Siéntense, por favor. Bueno, esta mañana quiero, digamos que hacer una pequeña introducción sobre una de las doctrinas fundamentales que tenemos nosotros como iglesia. Son muchas, pero quisiera hablar en esta mañana de una que casi no se habla ya de ella, pero que al fin del día yo creería que hay que tenerla presente porque tiene que ser parte de nuestro día a día. Y es la doctrina del arrepentimiento. Del arrepentimiento. Cuando uno habla o menciona la palabra arrepentimiento, en ocasiones nosotros los cristianos automáticamente lo relacionamos
con la gente que no conoce a Dios, ¿cierto? Esa es la verdad. Relacionamos arrepentimiento con los pecadores. Y a veces llegamos al punto de creer que son unos los que necesitan arrepentirse y acá adentro no, acá adentro todo está bien. Y no es así. Yo creo que el arrepentimiento es algo que tiene que acompañarnos todos los días de nuestra vida. Dijo un hombre: no he visto justo debajo del sol que haga el bien y nunca peque. Y nunca peque. Si lo hay, no lo conozco. El único justo que estuvo aquí en condición de hombre y no conoció pecado es Jesucristo el Señor. De resto, por favor, a echar en la mochila la doctrina del arrepentimiento. Es verdad que el Señor, a través de la predicación del Evangelio, comisionó a los discípulos para que ellos anunciasen la oportunidad de la gracia salvadora, y para poder acceder a ella, que no es algo opcional, sino que es indispensable. Sin arrepentimiento no hay salvación. No hay. No que yo hago obras bonitas, que yo me saco el pan de la boca y se lo doy al... No funciona así. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24 y el verso 46 dice allí: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y luego dice: y que se predicase en su nombre, ¿qué es? El arrepentimiento y el perdón de pecados por su nombre. Vamos a interpretarlo. El arrepentimiento para poder acceder al perdón de los pecados. Y esa palabra arrepentimiento se asemeja mucho, son casi muy similares, pero no tienen el mismo significado. Porque una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Suenan como parecidas, pero no tienen el mismo significado. El remordimiento en cierta forma es una acusación de tu conciencia. Cuando la conciencia le dice a usted: eso que hizo no está bien, y siente de alguna manera una sensación de dolor por lo que hizo. Pero eso es remordimiento, te quita la paz, no le da sosiego a la persona. Algo similar o algo relacionado con lo que pasó con Judas. Judas negoció al Señor por 30 piezas de plata, pero cuando cayó en cuenta de lo que había hecho, Judas sintió remordimiento. Dice que acusado por su conciencia. Cierto, eso dice la Biblia. Su conciencia comenzó a acusarlo y él no se sintió bien. Él no se sintió bien. Él no se sintió bien. Usted pudiera decir
Pero Judas se arrepintió porque Judas regresó a los principales sacerdotes y dijo: he pecado, he entregado a sangre inocente. Bueno, ya eso es otro proceso que se da porque está muy cercano el remordimiento al arrepentimiento. Digamos que es una línea muy delgadita que hay allí. Y él decide, cuando le dicen: allá tú, a nosotros qué nos importa. Él sale de allí, pero no va direccionado hacia la cruz donde está el Señor, sino que él va y atenta contra su vida, y todos sabemos la historia. Judas se colgó, pero fue precisamente esa presión de la conciencia, de saber que había negociado lo más preciado que tenía por nada, por 30 miserables piezas de plata. Entonces, arrepentimiento es una cosa y remordimiento es otra cosa totalmente diferente. Dios no mandó que en su nombre se predicase el remordimiento, sino el arrepentimiento. Hechos 10:43 dice allí que Dios, habiendo pasado por alto, me parece que está en eso está en, se me escapó el versículo, lo tenía aquí. Bueno, ahorita lo ubicamos. Ahí dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice también la Biblia que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿me lo ubica, hermano Richard? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Creo que está en Hechos 17:30. 17:30. Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Ahí está. Y ahora manda a todos los hombres en todo lugar. En todo lugar. En China, en Japón, en Estados Unidos, en Norteamérica. Porque recuerde que y mandó que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Pero el evangelista Lucas, que es quien escribe el libro de los Hechos, dice: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y a dónde? Y hasta lo último de la tierra. O sea que el arrepentimiento prácticamente es global. Es global, porque la salvación que el Señor está otorgando no hace ningún tipo de clasifismo, ni está estratificada, ni nada de eso. La salvación es para todos. Obviamente, aunque se le predica a todos, no todos se han de salvar, porque el arrepentimiento es una decisión propia. No es una decisión colectiva, es una decisión propia de la persona. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento sencillamente es una decisión. Es una decisión donde yo tengo la capacidad de reconocer que hice algo que en el griego se llama peccatum. Es decir, infringí la norma, transgredí la norma, porque eso significa la palabra pecado, es transgreder la norma, es errar en el blanco. Entonces, cuando una persona se arrepiente, sencillamente está tomando una decisión de aceptar su culpa, de aceptar que lo que hizo no lo hizo bien, pero su voluntad está comprometida. Es decir, cuando yo digo que la voluntad está comprometida, hago referencia a que la persona que se arrepiente
sencillamente eso se ve reflejado en una transformación de pensamiento. Y si el pensamiento se transforma, lo que quiere decir es que las acciones serán totalmente diferentes. Porque si una persona dice, yo me arrepentí de X o Y cosa, pero persiste en hacerlo, eso no es arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento trae un fruto. Y eso fue lo que Juan el Bautista, cuando vino predicando, dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que se vea que realmente la persona se arrepintió. Que se vea ese cambio, esa transformación. Que se vea que esa persona estuvo dispuesta a renunciar a esa práctica que tenía. Por eso en Cristo, yo siempre he dicho, en Cristo aplica, hay un antes y hay un después. Hay un antes y hay un después. Obviamente alguien pudiera pensar, pastor, ¿y cómo sucede para que una persona llegue al arrepentimiento? Yo soy de los que creo que en el arrepentimiento interviene el Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Qué dicen ustedes? ¿Interviene o no? Claro, Él es el que redarguye. Él es el que convence. Él es el que habla a nuestra conciencia y nos dice, eso no está bien. Eso estuvo mal. Lo hubieras podido hacer de esta otra manera. Entonces, el que te mueve al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Y eso se da, ¿cómo se da eso? Eso tiene un punto de partida. Y ese punto de partida tiene que ver cuando la persona se dispone a oír la palabra. Porque el oír la palabra le produce fe a la persona y mediante esa condición de fe es donde actúa el Espíritu Santo para el arrepentimiento. Si la persona no oye la palabra, ¿cómo se va a arrepentir? ¿De qué va a arrepentir? ¿Cómo entenderán si no hay quien les predique? ¿Ah? ¿Cómo? O sea, sí o sí se necesita que la palabra esté presente, porque la palabra es la que produce un efecto y obviamente ese efecto lo genera el Espíritu Santo a través de su palabra. A su nombre sea la gloria. Entonces, cuando la persona se arrepintió de verdad, no necesita mandar a hacer un buzo que diga yo me arrepentí, o usar una pancarta que diga yo me arrepentí. No, sencillamente cuando la persona se ha arrepentido, eso se deja ver, se ve reflejado. ¿En qué se ve reflejado? En que la persona que tenía ciertas prácticas ya no va a querer seguir practicándolas. Por ejemplo, el caso del borracho, el que tomaba alcohol, si le llegó la palabra y el Espíritu Santo lo reargulló y tomó la decisión de arrepentirse de eso y quiso salir de ahí y el Señor le ayudó, te aseguro que le pueden colocar 10 botellas al frente. Y las botellas más costosas. Y él dice, no, eso ya no hace parte de mi vida. Ya no hace parte de mi vida. No está en mi maleta. Si la persona, por ejemplo, tenía esa práctica de la infidelidad, es decir, que no era feliz con una sola mujer, sino que tenía que estar saltando. O sea, era el propio saltamontes. Cuando llega el arrepentimiento, entonces dice, no, yo no puedo seguir haciendo esto,
porque esto que estaba haciendo está mal hecho, estaba deshonrando a mi compañera o a mi esposa, a mis hijos, lo que sea. Él reconoce eso y desiste de esa conducta. ¿Sí me va a entender? Desiste de eso, porque el verdadero arrepentimiento, hombre, genera cambio. Genera cambio. O estoy equivocado. Genera cambio. Entonces la Biblia dice que Dios ha pasado los tiempos de la ignorancia. Aquí quiero hacer énfasis o un paréntesis en algo. Una cosa es cuando la persona por alguna circunstancia cae en algo que se llama el yerro, que es el error, errores humanos que los cometemos todos. La Biblia habla de los yerros. Eso nos acompaña todos los días de nuestra vida. ¿Quién no erra en el camino? Pero una cosa son los yerros y otra cosa es cuando la persona practica ciertas conductas con el conocimiento. Porque una cosa es el estado de ignorancia donde yo ignoro y otra cosa es cuando ya viene el conocimiento de Dios. Eso me pone en una posición totalmente diferente. Dios, habiendo pasado por alto que los tiempos de ignorancia, cuando no conocíamos, cuando no sabíamos, cuando no habíamos oído la palabra, cuando el Espíritu Santo no había intervenido en nuestra vida. Ahí estamos en esa posición de pecadores y allí está la sangre de Cristo y está el sacrificio y está el abogado, el que media por nosotros, en fin. Pero caso diferente cuando con el conocimiento de Dios, cuando ya hace parte uno del cuerpo de Cristo, es decir, estoy en la iglesia y escucho la palabra y vengo a los cultos y diezmo, ofrendo, hago todo lo que tengo que hacer como cristiano. Ya eso es otra cosa totalmente diferente. Ya el trato de Dios es diferente, el lenguaje de Dios es diferente. ¿Sí me hago entender? Y sin embargo, alguien dijo, el desconocimiento de la norma no me exonera de la responsabilidad. De la responsabilidad. Este es un tema que aquí no es para brincar y saltar y hablar en otras lenguas. No. Esto es un tema que nos tiene que llevar a ser edificados y a reflexionar. Y luego les voy a decir por qué. Entonces, eso es el arrepentimiento. Es una renuncia. Es cerrar la puerta a ciertas prácticas. Es cambiarnos el vestido. Pastor, ¿cómo así que cambiarnos el vestido? Sí. Es que cuando no conocemos a Dios poseemos un vestido. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos da un vestido nuevo. ¿Aló? Eso dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia y como novia adornada me atavió. Entonces, el arrepentimiento es cambiar de vestido. Es un reseteo en el pensamiento. Reseteo en el pensamiento. Cambio. Ya ese cuentico de que, ay, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. No, a usted le queda feo eso. Ahí toqué un nervio. Sí, o sea, ya eso era la vieja vida. La vieja naturaleza. Ya eso tiene que pasar, ya eso tuvo que haber sido sepultado con el viejo hombre, ¿cierto? ¿Aló? Entonces cuando yo siempre he dicho una cosa y admiro mucho,
El trato que Dios tiene con el pecador es uno. Al pecador Dios lo llama con cuerdas de amor, lo chocholea. Si es capaz, le ay, moñito, lo chocholea porque pues él no conoce. Pero cuando ya dije ahora viene el conocimiento, asumimos una posición diferente. Porque ya conocemos la piedad. Ya conocemos la piedad. Es decir, ya conocemos la verdad de Dios, la justicia de Dios. Entonces al pecador le dice Dios, al pecador ¿sabe qué le dice? Escúchenme, hermanos, allá que están hablando. El pecador le dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los hago descansar, vengan todos. Pero al pecador, eso no se lo dice al que ya ha sido, al que se supone que ya está en Cristo. El que ya está en Cristo y asume conductas del viejo hombre, la Biblia le da un calificativo. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. ¿Y sabe cuál es el calificativo? El calificativo es contrario a la piedad. No lo iba a decir así tan duro. Pero eso es lo que dice la Biblia. El que conoce y practica cosas del viejo hombre, la Biblia lo pone como un contrario a la piedad. La hermana dijo por acá, impío. Así es. Entonces el pecador le dice, deje el pecador, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Pero al impío, ¿sabe qué le dice? Deje el impío. Y ojo, el impío cree que va en la dirección correcta. Porque él se autojustifica. O sea, el enemigo lo cega de tal manera que le hace creer que todo está bien como lo está haciendo. Entonces, deje el impío su camino. Y ahí aplica lo que dice el sabio Salomón. Hay caminos que parece, pero el que parezca no significa que sea el verdadero camino. Parecen derechos, pero al final, su final es camino de muerte. Y eso se lo dice, no lo dice al pecador tanto, se lo dice es al que conoce y se extravía del verdadero camino. Porque habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. E inmundo no pasará por este camino. Y dice que el que anduviere en ese camino, por torpe que sea. Porque es que uno puede ser torpe pero fiel. Ahí ya estuvo buena. Me he vuelto hasta filósofo estos días. Sí, uno puede ser torpe pero fiel. Y el todo es poder llegar hasta donde tenemos que llegar. Porque ¿de qué se suple tener inteligencia y sabiduría que deslumbre al mundo si al fin del día se va a perder? Por el mayor conocimiento. Es más, Salomón resumió todo. Dijo, qué cuento, eso allá abajo y no palabrería. Pero el fin de todo el discurso, de todo, óiganlo, teman a Dios y guarden sus mandamientos, que al fin del día es lo que vale la pena, lo demás no. Lo dijo Salomón, que era el todo del hombre. Era el todo del hombre. Ve al impío, le dice, deje el impío su camino. Y dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. Porque hay gente que todo el tiempo está pensando mal. Y la Biblia dice que tal el pensamiento del hombre, tal es su obra. Estamos hablando del arrepentimiento, ¿cierto? Estamos hablando del arrepentimiento. Bueno, bendito el, están calladitos. Pastor, estamos escuchando. Resulta
Resulta que yo reflexionaba en esto y yo decía en estos días a alguien, le decía, a mí me preocupa mucho porque es verdad que nosotros no podemos vivir la vida bajo esos temores y prejuicios y como con esa carga de no toque, no mire, no esto, no, somos seres humanos. Esa es la realidad. Somos seres humanos. Pero yo creo que aunque estamos en este mundo, hermanos, sí podemos vivir conforme lo establecido por Dios. ¿O no? Porque si no, entonces ¿cómo hicieron los otros? Y aquí hay un caso que quiero mencionarlo esta mañana. Y es un caso de los más conocidos en la Biblia. Digamos de la prueba de un verdadero arrepentimiento. Y es sin duda alguna la actitud que tuvo David frente a su debilidad. Escúcheme, la actitud que tuvo David frente a su debilidad. Y hablo de debilidad porque es que algunos creen que no están expuestos en un momento dado a fallar. Eso no es verdad. Los ángeles estaban allá arriba y allá cayeron. Y nosotros estamos acá abajo. Ellos no conocieron chipichape, ni palmetto, ni nada de esas cosas. Nada. Y con todo y eso estaban allá arriba y fueron destronados, los que hoy son demonios. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y allí ve. O sea, lo que quiero decir es que en este cuerpo somos débiles. Por eso la Biblia dice, el que esté firme, no que no se pueda estar firme, claro que se puede estar firme. Pero esa firmeza depende del cuidado que usted tenga. Mire que no caiga, o sea, tenga cuidado de no abrir puertas, de no permitir que lo que permitió David. David, en el tiempo en que los reyes tenían que ir a la guerra, él se quedó en el terrado y abrió una puerta con una ventana que nunca debió abrir. Porque si él hubiese sabido la consecuencia que posteriormente vendría, y no solo a él, sino para su casa, te aseguro que él no le apuesta a eso. Pero, digámoslo así en buenos términos, lo cogió el enemigo en la hora boba. En esa hora donde como que ni es de noche ni es de día, pero hay una soñolencia. Y estaba relajado, extasiado en el confort. Y de repente ve por allá una muchacha y se le disparó el breque de la concupiscencia y sus deseos se activan. Se le cae la brújula de los principios y el temor de Dios se le extravía. Y él dice, wow. Y ve a Betsabé allá y digo, tráiganla. Y no la mandó a llamar para enseñarle doctrina, ni para enseñarle a tocar el arpa, porque era diestro en el arpa, ¿no? No, él no la mandó a eso. Ni venga que la voy a aconsejar como rey. Los deseos de él estaban al rojo vivo. Le abrió la puerta a la concupiscencia y su carne entró en ese furor, se cegó, estuvo con la mujer que no era su mujer, la deshonró, no midió consecuencias, vivió el momento del placer, porque el pecado es así. Se le abre la puerta y él entra, cega. Perdóneme, uso un término. Vea, el pecado embrutece.
perdóneme que use este término, el pecado embrutece a la persona. Y si no, mire a David. Una noche de placer y lo convirtió en una bestia implacable. El hombre conforme al corazón de Dios, el de la misericordia, el que levantaba al caído, ese que se metió allá a Adulam, ese que tuvo misericordia de los que estaban desplazados, ese mismo se volvió implacable, cruel, inmisericordioso, porque el pecado genera eso. Y usted conoce esa historia. Joab está en guerra y sencillamente parece ser que se vició a eso y quiso ya quedarse con la mujer ajena y diseñó un plan. Porque es que, hermano, vea, cuando el pecado logra tomar posición, no estoy hablando del pecador. David es un cristiano. Perdóneme, uso esta expresión. David es un cristiano, es el hombre conforme al corazón de Dios. Él conoce la ley, la norma, él todo lo conoce. Pero ahora está suelto. Y como está suelto, no hay quien lo frene. Y se convierte en un homicida de su propio prójimo, con el objeto de quedársele con la mujer. Pero yo siempre he dicho, vea, Dios no se queda con nada. ¿Aló? Como alguien dijo, el diablo tapa y tapa y tapa. Ojalá destapara. Te pasa la factura y te cobra más de la cuenta. Y entonces diseña un plan contra Urías. El objetivo era exterminarlo a uno de los mejores soldados que tenía Joab. De los mejores. Pero mire la conducta y el comportamiento del rey. Yo le pregunto, ¿está actuando como un cristiano piadoso? ¿O está actuando como un impío? O sea, la impiedad se apoderó de él. Pero cuando la impiedad se apodera del cristiano, le aseguro que tarde que temprano Dios levantará un Natán que vaya y le diga, hey, vengo en nombre del Señor. Y lo que estás haciendo no está bien. Y así ha dicho Jehová. Y mire usted que el profeta entró, y cuando el profeta entra, yo creo que David seguramente asume una visita digamos, honrosa. Es que le está llegando el portavoz de Dios a su palacio. Pero lo que no sabía era que ese hombre iba a hacerle un mandadito a Dios, a colocarlo a él frente al espejo de la palabra. Frente al espejo, porque ¿quién declara lo que yo soy sino el espejo? Y esta palabra es espejo. He dicho, esta palabra es espejo, pero también es martillo que quebranta el corazón duro. ¿O no? Y vino el profeta allá y le dijo, mijo, es que por allá había un personaje que vino de visita a tal lugar y de pronto otro quería hacerle una atención y no tenía, y teniendo como no usó de lo que tenía, sino que fue y le quitó la corderita aquel que tenía una, y bueno, y le hizo una descripción del hecho. Y cuando había escuchado, yo no, el que tal cosa hizo, dijo él, es digno de muerte. Eso en la boca del rey tiene peso. O sea, tiene que morirse el que hizo eso. O sea, eso es una conducta impía. A mí me parece que le faltó al profeta decirle, pues que le impío usted. O sea, se lo dijo pero de una forma diferente. Así ha dicho el Señor, te puse por rey. Y le sacó todo ese historial. Te di doncellas, tenías concubinas. O sea, perdóname, pero tenías el privilegio de echarle mano a las mujeres más espléndidas del palacio. ¿Qué pasó aquí?
Cuando él reconoce lo que ha hecho, es allí donde yo quiero hacer hincapié. Cuando él reconoce que lo que está haciendo él está mal, él no se la da de orgulloso, ni de prepotente, ni de sabelo todo. No, él no asume esa posición prepotente y arrogante. No, él ¿sabe qué hace? Lo primero que exclama es: pequé contra Jehová. O sea, como con dolor. Uy, le fallé a Dios. O sea, eso no le generó un motivo de gozo, de alegría. No. Eso le generó decepción, tristeza. Como quien dice: Dios no se merece que yo me porte así. O sea, lo voy a parafrasear. Como quien dice: Dios ha sido tan bueno conmigo que no merece que yo me le comporte así. Y yo no sé si recordó de dónde venía. Porque es que recuerde que Saúl es la consecuencia de un acto, digámoslo así, de rebeldía del pueblo. Y Dios lo pone. Porque una cosa es que Dios ponga a alguien y otra cosa es que Dios levante a alguien. A Saúl lo puso ahí porque le tocó. Era la circunstancia, era el momento, era lo que había. Pero en el caso de David es diferente. La Biblia dice que lo levantó, queriendo decir: no habías nacido y ya te había escogido para un propósito extraordinario. Yo te guardé desde el vientre de tu madre. Por eso David dijo: en el vientre de mi madre estuve, allí en ese embrión, y mis ojos lo vieron. Y él tenía algo escrito que yo no sabía, para que posteriormente eso se cumpliera. ¿Sí me hago entender? ¿De dónde viene? Dios lo saca de por allá y le da un lugar de honra, de privilegio. Es que no, es el rey. Pero el pecado lo embruteció de tal manera que no le importó nada de eso. Pecó contra Dios. Pero qué actitud tan bonita de ese cristiano. Pequé. Le fallé a Dios. La estoy haciendo mal. No está bien lo que hice. Y la historia dice que David se encerró, ¿cierto? Se encerró, ¿cierto? ¿Cuántos días se encerró? 7 días. Pero se encerró a ver Netflix. ¿O a ver Amazon? No. No, nada de eso. Dice la Biblia que se vistió de cilicio. O sea, se vistió de cilicio. Es decir, se vistió de humillación. Se quitó sus atuendos de rey y se tiró a los pies del Señor. No, la Biblia ilustra una oración, que es el Salmo 51, ¿no? Pero yo creo que si se detallara realmente la oración de David, eso sería bastante extenso. Vamos a leer el Salmo. Mira lo que le dice, ve. Ten piedad de mí, oh Dios. No le dice: Señor, perdóname. Está pidiendo piedad. Una cosa es pedir perdón, otra cosa es pedir piedad. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué dice? Y siga. Porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está delante de mí. Contra ti, eso es dolor, ¿o no? He pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo
tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero esto es lindo. Pero he aquí, tú amas la mentira. O sea, dígale a Dios la verdad. A poner a hacerle, a cuentear a Dios. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Déjeme un momentico allí. El Salmo 32. Él está viviendo una experiencia bastante fuerte. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Pero mira lo que sigue diciendo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Luego dice, ahí, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Como quien dice, el silencio me trajo consecuencias drásticas. Pero luego dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. O sea, la condición que él está viviendo a causa de su pecado era terrible. Pare allí, hermano. A veces hay gente que se pregunta el porqué de las cosas. El porqué. Y todo tiene una razón de ser. Créame, todo tiene una razón de ser. Eso no fue gratis. Estamos hablando de un cristiano que llevó la desgracia a su propia casa. Y alguien puede decir, pastor, pero David cometió un pecado de inmoralidad. Yo no he cometido pecados de inmoralidad. Pero hay otras cosas que aunque no son pecados de inmoralidad, traen situaciones de angustia a la casa. Aunque no me digan amén, pero es la verdad. Ananías y Zafira, ellos no fueron inmorales, solamente mintieron al Espíritu Santo. Solamente mintieron al Espíritu Santo y se murieron. ¿Es verdad o no es verdad? O sea, reflexionemos en esto. Porque puede hacer que no se fornique, no se adultere, no se hagan ese tipo de pecados. Pero hay otras cosas. Voy a tocar unos nervios aquí. ¿Usted cree que, perdóneme, un cristiano, por ejemplo, que maltrata a la esposa física, verbal y psicológicamente? ¿Ah? ¿Eso será pecado? ¿Ah? ¿Será pecado? ¿O qué dicen ustedes? Vamos a creer que no. No, sí. Claro, claro. Menospreciar la esposa, los hijos. O sea, la Biblia dice que toda injusticia es pecado. Como digo, hay cosas que no son de inmoralidad, pero hay comportamientos y acciones que, Dios mío, hieren, lastiman, hacen daño. ¿Usted cree que será pecado, por ejemplo, que nosotros debiendo vivir como cristianos vivamos como inconversos? ¿Ah? Agredirse, ¿será pecado? Coger la plata a la quincena y decirle a la mujer, ve, toma, ahí te doy, así, con menosprecio, ¿o era pecado? ¿Qué dicen ustedes? O sea, hay cosas que no son, vuelvo y reitero, de pronto pecados de inmoralidad, pero sí son conductas que no son de cristianos. Que no son de cristianos. Y Dios jamás va a estar de acuerdo con eso. Jamás. Jamás.
Que antes se llegaba borracho y maltrataba a la mujer y la arrastraba del pelo y la llevaba y la traía y trapeaba. Eso era antes. Ya no. O la mujer llegaba el marido y lo recibía con las 2 ollas. Ya, eso no. Eso tiene que acabarse. ¿Aló? Tiene que acabarse. O sea, de verdad, hermanos, que nosotros vivimos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, dijo Zacarías, se vive, se piensa y se vive diferente. Yo con esto no quiero decir que no puedan haber malentendidos, los pueden haber, pero tienen dos formas de arreglar las cosas, o como cristianos o como impíos. Así de sencillo, duro, pero es la verdad. Hay dos formas de arreglarla, o como cristianos o como personas que no temen a Dios. Y yo creo que lo mejor es ubicarnos para no ir a pecar contra Dios. ¿Mm? Una alabanza para el Señor. Siento mucho silencio. Hay diferentes tipos de pecados, pero yo quiero mencionarle algo que me pasó en estos días en la convención. Yo tengo una lucha, hermanos, y yo estoy viendo a Dios que nos ayude. Porque yo reflexionaba algo y decía, Señor, es muy triste ver cómo la visión se ha ido transformando en el tiempo. Y anteriormente, ustedes se acuerdan que ¿cómo le llamábamos a esto aquí? ¿Cómo le llamamos? Dígalo. Siempre se le llamó esto el altar, ¿sí o no? Y yo no sé si fue que me pasó a mí o será que yo soy muy, ¿cómo le pudiéramos llamar? Muy de antaño, muy arcaico, bueno. Pero a mí me enseñaron que esto aquí era un lugar consagrado como un altar y que esto aquí era para uno respetarlo, porque desde aquí se ofrece. Entonces, una cosa es una plataforma. Yo investigué qué es una plataforma y qué es un altar. Y el altar es un lugar donde se ofrece sacrificios a una deidad. Es decir, que cuando nosotros nos paramos aquí estamos ofreciendo a Dios sacrificios de alabanza. Pero una plataforma es un lugar donde la gente expone su talento, muestra sus habilidades, sus destrezas. Y yo decía, Dios mío, ¿hasta qué punto Dios mirará con agrado eso? Porque puede ser que alguien no lo vea como pecado, pero perdóneme, la Biblia dice que todo lo que hagamos, todo, en absoluto todo, que lo hagamos no como para el pastor. Si usted lo hace como para el pastor, ya es pecado. Tiene que hacerlo como para el Señor. ¿Aló? Como para el Señor. Pero uno ve el conflicto y el problema en que se han convertido hoy lo que nosotros anteriormente le llamábamos altar, ahora se convirtieron en plataformas. Esto volvió un problema. Yo veía por allá en Plutón esa pelea por quién hace mejor, quién hace más, quién hace menos. Yo decía, pero no, esto no es así. O estoy equivocado. Ve a gente viviendo mal, haciendo cosas inapropiadas y peleando para que los dejen servir hasta en esos eventos grandes. Muchachos con comportamientos inapropiados, con problemas de orientación sexual, extraviados del camino y que sirviendo. No. ¿Cómo mirará eso Dios? ¿Cómo mirará eso Dios? Gente sirviendo mal, haciendo las cosas
Y puede ser que uno de pastor ni se dé cuenta. Pero yo digo, ¿y dónde queda Dios? ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda Dios? El respeto hacia la esposa no es tanto porque ella sea tu esposa, es porque ella es una hija de Dios y tú eres un hijo de Dios. Y así ella no esté o tú no estés, donde quiera que esté, el temor de Dios tiene que estar presente. Ah, no, es que mi esposa no me está viendo, sí, pero ¿y Dios dónde queda? ¿Acaso Dios cierra los ojos? No. Yo creo que hay que volver a recuperar algo que llama temor a Dios. ¿Aló? Temor a Dios hasta para servir al Señor. Hasta para servir al Señor. No sirva mal. No se suba aquí mal. Si usted ve que tiene un problema, solucione, lo resuelva por allá. Dígame, pastor, ahorita déjeme quietico. No hay problema. Pero no lo haga. No lo haga. Porque eso traerá una consecuencia a corto, mediano o a largo plazo. No lo haga. Ah, no, es que me presionaron y que me tocó cantar. Y una vez me dijo una muchacha así, no, es que me tocó cantar porque me exigieron que cantara. Y estaba viviendo por allá con un inconverso en pecado. Y no, ¿cómo le ocurre? ¿Usted sabe lo que está haciendo? Está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Está haciendo afrenta al Señor. Está pisoteando la sangre del Cordero. Y la Biblia dice que el que viola el mandamiento de Moisés muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo crees tú que merecerá aquel que pisoteare la sangre del pacto y tuviere por inmunda la sangre del Hijo? Pisar la sangre del Señor es hacer las cosas sin temor. Y eso hoy se volvió una moda. Y si el pastor habla esto y lo predica y lo enseña, entonces yo me voy de la iglesia. Me voy a buscar otra iglesia. Porque, perdónenme, hermano, Dios nos ayuda. Es mi responsabilidad. Pero a mí me duele la simpleza espiritual que hay en muchos cristianos. La simpleza. Los llevan, los traen, los llevan, los traen. No, hay que tener carácter espiritual. Necesitamos muchachos que, hermano, así venga la muchacha inconversa y se le desnude y le muestre la silueta y lo que sea, digan, ¿cómo pecaría yo contra mi Dios y haría este gran de mal? No, yo soy cristiano. Pero es cuento que pastor le entrego el cargo porque caí con la inconversa. Yo estaba mandado a recoger. Qué pena con Dios. Qué pena, qué vergüenza con el Señor. Y estoy hablando de esto porque estoy hablando de la doctrina del arrepentimiento. Del arrepentimiento. Claro, hablemos de arrepentimiento a los pecadores. Hay gente en la iglesia que hace rato Dios le viene hablando. ¿Aló? Vea, gente que Dios le viene hablando. Yo llevo ya 5 años aquí. Y hace 5 años Dios le viene hablando. Y quizás hasta antes. Y ha pasado el tiempo y todavía son los mismos. Groseros, altaneros, soberbios, irrespetuosos con la esposa, infieles, desleales. ¿Y cuándo van a cambiar ese negro? Pues me vas a escuchar hasta que el Señor me lleve. Pero Dios da tiempo de arrepentimiento. Escúcheme, Dios le da tiempo de arrepentimiento. Y si no se aprovecha ese tiempo, tarde que temprano. Tarde que temprano. Va a llegar un momento donde Dios le va a decir, ya no voy más. Venga, sentémonos y cuadremos usted y yo. Uy, hermano. Y una cosa es cuadrar con el pastor y otra cosa es cuadrar con Dios. Cuando Dios dice ya no más,
ya no más. Hay gente que Dios la ha soltado para siempre y nunca jamás le volverá a recoger, ni en la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque menospreciaron su señorío, porque lo menospreciaron, porque les habló y no quisieron hacerle caso. Que Dios nos ayude esta mañana. ¿Aló? Que Dios nos ayude esta mañana, hermanos. Que Dios nos ayude. Ese muchacho llamado David, ese que se enredó con la mujer ajena, dijo unas palabras que a mí, yo digo, arrepentimiento como ese, bendito Dios. Porque cuando él reconoce que ha hecho mal, ¿sabes qué hace él? Él coge, los míos tienen unas, algo que los identifica, ¿cierto? Que la T40, la T yo no sé qué, ¿cierto? Las rutas. Bueno, David cogió una ruta muy bonita. Cogió la TH, la de la humillación. Cuando él reconoce, él se tira al piso. Por eso el Salmo 51, ten piedad de mí. Él no ora con altivez. Él sabe que solo hay una forma de lograr conmover a Dios, y es a través del reconocimiento en humillación. Y entonces coge la ruta de la humillación, se humilla, es decir, se desarma, se quita el atuendo. Después, para la final, él le dio yo. Mira su ahí. Yo creo que ni se arrodilló, se tiró así de. Era un bebé llorando y diciéndole a Dios la verdad. Porque hay algo que le agrada a Dios, es la verdad. He dicho, a Dios le agrada la verdad. Este soy yo. La hice mal, fallé, me equivoqué. Pero perdóname. Yo sin ti no puedo vivir. ¿Qué hago? Fallé, pero tú eres mi razón de ser. Me equivoqué, pero sí, pero ¿yo qué hago sin usted? Se humilló. Y por eso cuando él vive la experiencia en la humillación de ser intervenido por él, el Salmo 40 dice, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí. Y no dice, oyó mi oración. ¿Qué dice? Porque una cosa es la oración y otra cosa es el clamor. El clamor se hace cuando hay angustia. Oyó mi clamor. ¿Y qué dice luego David? Y me hizo sacar del pozo. Porque a veces el desobedecer a Dios nos pone en una posición de angustia, de desespero. Como que el horizonte no está claro y no sabemos qué camino coger. Estaba desesperado, angustiado. Dice que estaba en un lodo cenagoso. ¿Saben qué es un lodo cenagoso? Es un lodo, es una materia que imposibilita a la persona, no le da la oportunidad de moverse, antes por el contrario, lo hunde. Y el que cae ahí se angustia, se desespera. Pero con todo y eso, desde allí clamó al Señor. Y por eso es que nadie expresa mejor la misericordia de Dios como lo hace David. Porque David lo vivió. ¿Cuándo lo vivió? Cuando le falló al Señor. Si le preguntásemos en esta mañana a David, Dios restaura, Dios perdona, Dios da nuevas oportunidades, David tendría que decir, amén, Pastor Jimmy. Es que nunca decayeron sus misericordias, sino que ellas son nuevas cada mañana. Cada mañana hay oportunidad de hablar con Dios y empezar de cero si es necesario. Cada mañana. No tienes que seguir llevando la carga que llevas, la opresión que llevas.
No tienes que seguir viviendo en ruinas cuando hay un Dios que quiere bendecirte. Eso puede cambiar esta mañana. He dicho, eso puede cambiar esta mañana. Y el Salmo 139, David le dice a Dios: páseme el escáner. Páseme el escáner. Y Dios se lo pasa. Y le dice: oh Jehová, tú me has examinado. Tú me has conocido. Que dice: tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú. El escáner de Dios. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no puedo comprender. ¿Y a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿Dónde te esconderás para que Dios no te vea? ¿Dónde? Sigue diciendo él allí: si subiere a los cielos, y si en el Seol hiciere casa, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitar el extremo del, allí estás tú. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera: me voy a arropar con las tinieblas para que no me vea, dice ahí: aún la noche resplandece delante de ti. Aún las tinieblas no me encubren de ti. La noche resplandece como el día. Y dice ahí: lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios mira cuando haces lo malo. Porque tú me formaste en mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Uy, hermano, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma, oye, Dios es bueno esta mañana. Y este pensamiento no es para colocarte en una posición de juicio. Es para que esta mañana cojas la cobija de la misericordia de Dios y te arropes con ella. Y te vayas de aquí reseteado con un pensamiento diferente. Te vayas de aquí arreglando tu vida espiritual con Dios. Yo no iba a predicar esto, pero el Señor hace lo que quiere. Y puede hacer que alguien diga: no, eso no es conmigo esta mañana. Pero alguien allá en lo profundo de su ser tendrá que decir esta mañana: yo no iba a venir, pero Dios me trajo al culto, porque necesitaba oír la voz de Dios a través de ese pastor. Algo puede pasar esta mañana en tu vida. Con Dios se puede empezar de nuevo. Pero le dije, el arrepentimiento tiene que estar todos los días. Cada mañana que te levantas y cada noche cuando te vas a acostar. Hay que decirle al Señor: si en algo hice, fallé, perdóname. No voy a predicar más, pero quiero terminar esta enseñanza haciendo un llamado a una sangre que habla mejor que la de Abel. Esa sangre que todavía está vigente y que nos concede el acceso al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Esta mañana yo quiero llamar a la sangre del Cordero, la que nos limpia de todo pecado. Pastor, yo no he pecado en inmoralidad, gloria a Dios. Pero hablar mal del pastor
hablar mal de la hermana, tener resentimiento en el corazón. ¿Cómo se llama eso? Tocar lo que no debes de tocar de Dios. Echarle mano a lo que no debes de echar mano. No, Dios me bendijo. Estos son mis diezmos, los diezmos del Señor. Pero no, voy a cortarlos y después yo lo echo todo. Cuidado. Lo que es de Dios es de Dios. Hay tantas cositas. Pastor, mire, a mí me ha tocado entrar en la recámara y decirle: no te olvides cuán frágil soy. No te olvides cuán débil soy. Perdona. Perdona mis desaciertos. Perdona mis errores. Perdona mis pecados, Señor. Porque es que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su verdad no está en nosotros. Y me toca quitarme el atuendo pastoril y tirarme allí. Y decirle: David, hágase a un lado, que yo también necesito que Dios me dé un nuevo comienzo. Así que esta mañana yo quiero orar por alguien que está aquí, que sienta que necesita cuadrar con Dios ahora, que sienta que necesita decirle algo al Señor, y salga de aquí con una conducta y un pensamiento diferente. Ya usted no puede seguir siendo el mismo ni la misma. Ya usted ahora está en Cristo. He dicho, ahora estás en Cristo. Tu forma de percibir la vida es diferente, tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de solucionar los problemas en la casa tiene que ser diferente. ¿Por qué no levantamos las manos esta noche y oramos a Dios? Esta mañana, perdón. ¿Habrá un amigo que esta mañana quiera pedirle perdón al Señor? Porque Él está aquí para perdonar. Él está aquí para perdonar a alguien que se ha equivocado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dios da tiempo, hermanos. Dios da tiempo. Que Dios nos ayude, hermano. Y ojalá este arrepentimiento sea general. Pues yo creo que la iglesia tiene que volverse a Dios. Hay mucha cosa con la que Dios no está de acuerdo. Levantemos las manos. Hermana Cecilia, venga por favor. ¿Quiere tiempo de refrigerio? ¿Sabe qué significa tener tiempo de refrigerio? Tener tiempo de paz, de tranquilidad. Hay casas donde no hay refrigerio, donde eso es un Medio Oriente, donde hay conflictos, hay peleas, hay cosas raras, extrañas. Pero esta mañana el Señor le está diciendo: ¿quiere tiempo de refrigerio? Suelte lo que tenga que soltar. Hay una canción, hermana Lili, que me ayude. Lávame en tu sangre, Salvador. ¿Sí me ayudan? Y vamos a orar todos, los unos por los otros.
Señor, en esta mañana yo te doy gracias porque me recuerdas que soy débil, me recuerdas que soy humano y que necesito todos los días ir al altar de la fuente para lavarme. Gracias por las personas que esta mañana están aquí en este culto.